Bueno, pues yo les voy a hacer la presentación de la actividad 3.4 que es titulada Coordinación entre Objetivos para el grupo 5, que tiene que ver con, como ya sabíamos, del tema de permutaciones sin repetición. ¿Qué vamos a exponer? Básicamente, pues primero vamos a echarle un vistazo a los objetivos, ¿sí? A cuál es la intención de cada uno de los objetivos. Luego vamos a revisar las tareas consideradas para cada objetivo de una manera muy general. Luego nos vamos a meter, digamos, de una manera un poco más profunda en el caso del objetivo 3, ¿sí? Simplemente para observar cuál fue el análisis que hicimos con cada uno de los objetivos. Entonces formulamos unos caminos de aprendizaje, luego pusimos un grafo de secuencias de aprendizaje que ya ahorita ahondaremos en el tema, y luego miramos cuál fue la aparición, o cómo ponderamos la aparición de las diferentes capacidades que hemos formulado. Y por último vamos a hacer un balance final acerca de reformulación de capacidades y contribución a las competencias según PISA, que fue el modelo que escogimos. Bien. Entonces, veamos los objetivos. Entonces, el primer objetivo tiene que ver con identificar en un conjunto de arreglos aquellos que corresponden a permutaciones sin repetición. ¿Sí? Entonces, ahí estamos básicamente hablando de la definición de permutación como algo que, como un arreglo que no puede tener repetición y tras del hecho que tiene un carácter ordenado. ¿Sí? El objetivo 2 pues, es construir para un conjunto dado todas las posibles permutaciones sin repetición. Es decir, vamos a enumerar o vamos a construir todo el conjunto de todas las posibles permutaciones que puede haber en el ámbito de una tarea. Luego establecer la cantidad de permutaciones sin repetición posibles en un conjunto dado. Eso quiere decir que ya no estamos hablando de cuáles, sino de cuántas. Bien, y por último, resolver problemas que implican permutaciones sin repetición. Entonces tiene que ver básicamente con la resolución de problemas. Bien, entonces en este caso, pues mostramos una tarea más de cada objetivo, ¿sí? No de los objetivos que ya hemos revisado anteriormente, que recordemos que anteriormente habíamos expuesto el objetivo 4, que era todo lo que tenía que ver con resolución de problemas. Entonces, en este caso hemos querido mostrar las tareas que tienen que ver con los otros objetivos. El objetivo primero, que tiene que ver con el hecho de identificar permutaciones, entonces dése cuenta que pues le damos un contexto a la cosa, ¿cierto? Primero. Y luego le damos unas posibles permutaciones pues para que nos pueda, digamos, discernir cuáles o decidir que pueda reconocer cuáles son las permutaciones sin repetición ahí en ese caso. Bien, luego, en cuanto al objetivo 2, que recuérdelo muy bien, es identificar cuáles son todas las posibles combinaciones. ¿Cuáles? ¿Cierto? Entonces vamos a identificar todo el conjunto. Entonces, para este caso, entonces, a pesar de que usted ve aquí un tema muy común en las matemáticas, que son las razones trigonométricas, pues entonces intentamos que la redacción fuera lo más alejado de eso posible. Simplemente le dimos el contexto de la trigonometría como por darle un sentido al problema para que el problema no sea rebuscado, para que el problema no tenga, bueno, digamos, no sea como vano, entonces que tenga como un contexto. Entonces, le dimos el contexto de las razones trigonométricas, pero entonces todo haciéndole énfasis en decirle cuáles son todos los posibles cocientes entre las medidas de los lados del AB. Bien. Para el objetivo 3, ¿cierto? Que recuerde, es aquel que tiene que ver con identificar cuántas maneras posibles más se pueden dar. ¿Sí? Entonces, si quisiera que leyéramos esta tarea, porque esta tarea es en el objetivo en el que vamos a ahondar más adelante. Entonces, de cuántas maneras posibles puedo organizar las letras A, B, C y D seguida una de la otra y teniendo en cuenta que ninguna de ellas se puede repetir. Entonces, las posibles ordenaciones que yo pueda hacerle al conjunto A, B, C y D. Y por último, pues este sí es como por recordarlo. Entonces es una situación, la situación de la dieta. Entonces que era donde le dábamos el contexto de un problema y que le dábamos una tabla para que ordenara con todas las posibles permutaciones. Pero entonces nos vamos a ahondar en el objetivo 3, que recuérdelo, es aquello que tiene que ver con identificar cuántas permutaciones hay en el contexto de una tarea. Bien, entonces aquí podemos ver los caminos de aprendizaje asociados a la tarea 3.1, ¿sí? Entonces, por si no se han dado cuenta, esta anotación es porque
el primer numerito tiene que ver con el objetivo al que está tratando y pues uno pues para darle una numeración. Entonces aquí están las dos del objetivo 3. Entonces, aquí están los dos, digamos, las dos representaciones de los caminos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ojo, no es solo un camino de aprendizaje, aquí están todos los caminos de aprendizaje que pueden haber en esa tarea. Entonces, si usted se da cuenta, entonces podemos encontrar una vía, ¿cierto? Que es toda la que digamos, primero tenemos estas capacidades y luego de ahí se puede tomar tres opciones, ¿sí? Que es acorde con los sistemas de representación. Entonces, por este lado pueden ser los diagramas de árbol, por este lado pueden ser las tablas y por este lado pueden ser las listas, ¿sí? Y si antes se bifurcó por este lado, entonces quiere decir que tomó todo el camino de aprendizaje de mirar cuáles, cuáles son las capacidades o los caminos que van con respecto a simplemente resolver la fórmula, ¿sí? Entonces ya tenemos una fórmula preestablecida para permutaciones sin repetición, que es n factorial sobre n menos r factorial, y entonces de ahí se hacen una cantidad de capacidades algorítmicas que están aquí expresadas, ¿sí? Y luego, por último, pues el proceso en el que simplemente hace un razonamiento en el que simplemente hay tres posiciones y que en cada una va a disminuir una porque ya la había utilizado anteriormente. Entonces puede hacer una multiplicación iterada de tres números consecutivos que van disminuyendo en uno, ¿sí? Y luego, para la tarea 3.2, pues identificamos estos caminos de aprendizaje que a su vez también no es solo un camino de aprendizaje, sino que serían muchos. Entonces, por ejemplo, este sería 1, el que va por arriba, 2, el que va por el medio, y luego por estos tres que otra vez hacen referencia a esos tres sistemas de representación, que son diagramas, listas y diagramas de árbol, listas y tablas. Bien, entonces este es nuestro grafo del objetivo, ¿sí? Entonces, dése cuenta que nosotros acá no estamos hablando de cuántas veces se relacionan las capacidades. Entonces nosotros identificamos que habían unas invariantes en cada uno de los caminos de aprendizaje, y era que existían secuencias, digamos, ya preestablecidas. Entonces hay unas capacidades que se relacionan, y pues al relacionarse entonces se presentaba en cada uno de los caminos de aprendizaje, ¿sí? Quiero devolverme, por ejemplo, para mostrar lo que pasa con C41, C7, C5, C40. Entonces, dése cuenta que para mis caminos de aprendizaje todas esas fueran las iniciales, ¿sí? Eso quiere decir que eso se repetía en todos los caminos de aprendizaje. Y claro, en el grafo del objetivo se ve representado en que está repetido 5 veces. O sea que está presente en 5 caminos de aprendizaje esa secuencia de capacidades, ¿sí? Bien, entonces no estamos haciendo el análisis por separado de cada capacidad, sino que las estamos agrupando, ¿sí? Dese cuenta aquí la importancia que coge esta capacidad C39. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué tiene tanta importancia? Porque es esa capacidad la que le dice, hombre, va a escoger un sistema de representación, pero entonces eso ya va a depender del estudiante. Entonces, no sé, me va mejor con los diagramas, me va mejor con las listas, me va mejor con las tablas de doble entrada, ¿sí? O simplemente me va mejor con el simbólico, me va mejor cuando yo hago la fórmula, ¿sí? Entonces digamos que esa capacidad adquiere esa relevancia. Luego se empiezan a bifurcar en cada uno de los caminos de aprendizaje, ¿sí? Y encontramos estas secuencias en cada uno de esos caminos de aprendizaje. Entonces usted podrá identificar que lo que tiene que ver con diagramas, listas y tablas, pues va a estar representado en este segmento, ¿sí? Y luego en las otras secuencias de aprendizaje va a tener que ver con lo simbólico, y digamos que con ese razonamiento, digamos, de índole multiplicativo, en el que se le va disminuyendo uno, y pues digamos que es análogo a lo que sería el simbólico, pero lo hace de manera de un conteo diferente. Y por último, C47, C54, C47 y C38, que es básicamente las capacidades que tienen que ver con la extracción de la información con respecto a los sistemas de representación que planteó. Entonces, dése cuenta que otra vez vuelve a aparecer mayoritariamente, ¿sí? Que son en 5 de los caminos de aprendizaje. Bien, entonces aquí mostramos cada una de la sistematización, digamos, de cuántas veces aparece cada capacidad,
Entonces encontramos una concentración en estas capacidades de la 41, 47, 50, 51, 54, que tienen que ver pues básicamente con la extracción de la información de cada uno de los sistemas de representación. Entonces, muy rápidamente, primero que todo, las tareas no obligan el uso de un sistema de representación como tal. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que, digamos que con esa capacidad 39 que veíamos tan afianzada y pues le da la libertad a que el estudiante pueda utilizar cualquiera de los sistemas de representación pues para mejorar su comprensión o simplemente para ubicar la vía más fácil. Luego, más de una tarea en el mismo objetivo que activa las mismas capacidades, hay que reformularla o eliminarla. Entonces puede ser que de pronto esas reiteraciones de secuencias de capacidades lo que me esté generando es que la tarea está apuntando a las mismas capacidades. ¿Sí? Entonces de pronto puede ser que estemos haciendo simplemente una reiteración de una tarea, de un procedimiento, solo que con contextos diferentes. Entonces hay que reformular a ver si podemos activar algún otro tipo de capacidades. Listo, entonces esto es para el resumen de las capacidades no usadas que tienen que ver básicamente con la traducción entre sistemas de representación. ¿Por qué? Porque simplemente decide un sistema de representación y por ese lo desarrolla. Pero entonces no tiene que hacer ningún sistema de representación, o sea, ninguna traducción entre sistemas de representación. Listo, y por último, quiero mostrarles la contribución de objetivos al desarrollo de competencias. Recordemos que son las competencias que tienen que ver con PISA. Entonces, pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, resolver y plantear problemas, representar y utilizar el lenguaje simbólico formal y técnico. Entonces, démonos cuenta que la que mayoritariamente está puesta es la M, que es de modelar. Entonces, cuando hablamos de modelar, pues digamos que simplemente por el hecho de que el objetivo 4 tiene que ver con resolver problemas, ¿sí? Y todo el proceso de modelización, pues entonces ahí van metidas todas las capacidades. Entonces, cada uno de esos numeritos tiene que ver pues con los descriptores que ya nos generaron acerca de desarrollo de competencias PISA. Muchas gracias.